minutos pasaron de las 19 horas, 19 grados también de temperatura. Iniciamos Puntos de Vista. Bienvenidos, bienvenidas. Don Silvio Cuevas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernanda? Un gusto de vuelta en este horario. Persiste la inestabilidad también. Opío que llegué. Molestó, salió ya por momentos. ¿Verdad? Para manejar por sobre todo, ¿eh? Representa un riesgo, hay que decirlo. Sí. Bueno, el tema del día tiene que ver con el resultado de la auditoría integral que practicó la Superintendencia de Salud al caso que tuvo como afectada a una mujer asegurada del IPS, paciente de 62 años que lastimosamente se vio afectada por un grave error médico en la cirugía. Así es, una verdadera pena porque recordarán ustedes, en abril pasado se conocía el caso de la señora Nancy, una mujer de 62 años que estaba siguiendo un tratamiento oncológico en el IPS Ingavi. Allí su propia médico tratante le dicen, bueno, doña Nancy, en tantos días vamos a prepararnos para una cirugía, lastimosamente vamos a tener que extirpar la mama derecha. Sí, que era la zona afectada. La zona afectada por el cáncer. Cuadro de carcinoma, sí, es así. Se programó todo, se planificó todo, se hicieron los estudios prequirúrgicos, en fin, las evaluaciones que corresponden en estos casos, y llegó el día de la intervención. Y en el momento de la intervención es en realidad la mama izquierda la que le terminan sacando a esta mujer. Es así, y por eso este informe de la auditoría que tuvo que hacer a partir de la denuncia también de las hijas, los familiares. Sí. Que el caso haya cobrado incluso estado público también, recordemos, la familia salió a hablar, a denunciar, se conoció. Y finalmente, después de eso, se tomaron cartas en el asunto, se hizo una denuncia, una apertura de investigación por parte del Ministerio Público y a la vez, como decías, don Silvio, la Superintendencia de Salud, que hoy da a conocer, en realidad los familiares ya anoche tenían los detalles del informe de la Superintendencia que habla de claras muestras de una negligencia. Una cadena de negligencia realmente. 35 páginas tiene este documento que también ya está en manos del Ministerio Público. Resaltamos algunos aspectos que ya estuvimos también comentando en la jornada de hoy, por ejemplo, el testimonio, porque uno de los aspectos de la auditoría fue tomarle declaración al equipo médico. Sí. La doctora Dayanara Vallejos, ella es médica residente de segundo año del servicio de mastología. Creo que ya era la segunda especialización que estaba llevando ella, y quien declaró que recién, justamente ese viernes 27, era la primera vez que ella al menos veía a la paciente, esta mujer de 62 años. Vamos al siguiente resaltado de este documento, y acá dice, esta médica señala en su declaración: no conozco el protocolo de cirugía segura, no se socializó. Tampoco sabía siquiera de su existencia, dice, ni durante mi especialidad ni subespecialidad. O sea, a mí me llamó la atención ese aspecto, ¿verdad? De hecho está negrita en el reporte. Exactamente, y que deja entrever cómo no una residente del área de mastología no tenía idea de cuál era el protocolo, el paso a paso que se tenía que seguir en el caso de una cirugía de una complejidad tan delicada como fue en que era una cuestión de extirpación de una mama, una cirugía mamaria que se tenía que hacer. Y al final fueron 2 cirugías y en el mismo día. Avanzamos en cuanto al documento resaltado en el siguiente código, digamos, la siguiente página, o página más abajo, repetimos, 35 páginas tiene esto. Y lo que señalaba también, porque la paciente también prestó su testimonio, y refirió ella que lógicamente fue sedada, fue sometida a la cirugía, y cuando me despierto, dice ella, aún en sala, en quirófano, me doy cuenta que me sacaron la mama incorrecta y le increpo gritándole a la doctora María B. Paredes, que era la jefa del equipo, entiendo yo. Que era su médica tratante. Sí, efectivamente. Doctora, ¿qué hiciste? Y ella me responde que me sacó 2 nodulitos y que salió todo bien, a lo cual le vuelvo a increpar diciéndole: pero me sacaste la mama equivocada. Y después ella no le responde ya aparentemente y se va del quirófano. Y ella queda largo tiempo, dice, sin recibir siquiera alguna explicación. Y ahí parece que se dieron cuenta
y esta doctora fue a verificar ahí la carpeta y después viene ya la segunda cirugía y lastimosamente ella queda sin mama, ¿verdad? Claro. Entre las conclusiones, fíjense los términos que utiliza la auditoría. Habla del análisis de los hallazgos identificados durante el proceso auditor. Surge que el evento adverso investigado presenta, ahí está, características compatibles con una falla multifactorial de seguridad quirúrgica. Falla multifactorial de seguridad quirúrgica. Convergieron allí debilidades documentales, debilidades operativas, debilidades organizacionales y de comunicación entre el mismo equipo interno dentro del circuito asistencial analizado. El análisis de las actuaciones desarrolladas evidencia que el procedimiento quirúrgico incorrecto no se limitó a una actuación parcial rápidamente detectada, sino que fue progresando esa serie de negligencias hasta completarse íntegramente sobre la mama izquierda, incluyendo biopsia del ganglio centinela y la colocación de drenajes correspondientes al lado intervenido. Resalta también ese párrafo. A ver, señalamos también las recomendaciones que surgen de esto. Gravedad de los hechos constatados, debilidad de control interno que se ha verificado también, afectación a la seguridad del paciente y la eventual configuración de responsabilidad administrativa, sanitaria y penales. ¿Cuáles son las recomendaciones que realiza el equipo de Superintendencia de Salud? La instrucción del sumario, creo que eso ya está luego en marcha, a todo el equipo quirúrgico de ambas intervenciones, porque creo que para la segunda cirugía, ya vamos a tener la precisión enseguida, se sumaron otros profesionales incluso. Sí. Sí. Entonces, todos los responsables de esos servicios que aparecen allí tienen que ser objeto de sumario para determinar las responsabilidades administrativas emergentes de los hechos constatados e individualizar a los funcionarios y profesionales intervinientes. Otra recomendación, la remisión de todos esos antecedentes, por supuesto, al Ministerio de Salud para el procedimiento administrativo. Nuevamente a todo ese equipo que se detalla allí y que había tomado intervención directa en este suceso. Esto se tiene que hacer en base a lo que establece el Código Sanitario y demás disposiciones aplicables. Y en el numeral 3, que viene a continuación, se remite también, o se recomienda la remisión, y esto ya se habrá remitido, supongo, a la Fiscalía, con todo el apoyo documental, por supuesto, para ya, la investigación a nivel penal por lesión grave, sería Totalmente. El hecho punible. Habló con nosotros hoy la hija de doña Nancy, precisamente luego de leer de vuelta completo este informe de la auditoría, y señalaba ella, no, este informe no hace sino confirmar todo lo que nosotros ya veníamos sospechando y manejando. La escuchamos. Tuve acceso al informe completo el día de ayer, obviamente lo leí en su totalidad. No me sorprende porque era lo que toda la familia, nuestros abogados y todo el mundo sabía ya, ¿verdad? Que claramente se cometió un terrible error por múltiples fallas sistémicas en el IPS, ¿verdad? Y entre ellas, lo peor de todo y lo que más me impactó fue el tema de la intención que hubo de poder tocar el sistema para alterar la información que ahí estaba cargado, ¿verdad? Eso fue lo que más me impactó, ¿verdad? Me dio un poco de tranquilidad saber que tenemos la razón de que todo estuvo mal, ¿verdad? De que no había ni una sola ambigüedad en los diagnósticos previos, en los estudios previos, en el documento que te hacen firmar al momento de la internación. O sea, nada era ambiguo, todo era demasiado claro, con lo cual no hay lugar a duda de que lo que sucedió es terrible, ¿verdad? Y que fue real. Bueno, ahí está lo que nos decía Natalia, la hija de la señora Nancy,
lastimosamente en medio de esta dolorosa situación que nos lleva a hablar nuevamente del IPS como un foco de denuncias de negligencia. ¿Y por qué digo foco? Porque no es el único caso, lastimosamente, Silvio, si tenemos que remitirnos a los antecedentes. Totalmente. Estamos hablando del llamado Centro de Especialidades Quirúrgicas INGAVI. Qué grande parece que le queda ese nombre, ¿verdad? Y sí, porque, digamos, ellos permanentemente están practicando cirugías, practicando en el sentido de realizar cirugía y de todo tipo, de todas las especialidades. De hecho, así funciona INGAVI permanentemente y bueno, y este caso que llevó a esta auditoría y bueno, va a seguir a nivel fiscal. Pero ya nos acompaña precisamente la abogada de la familia afectada, doctora Carmen Pereira. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por el contacto. La lluvia también, ¿eh? Sí, un día lluvioso, pero con conclusiones muy importantes para nosotros. Doctora, estaba leyendo y quiero arrancar por lo más nuevo, por así decirlo. En conferencia de prensa, el doctor Derlis León, junto con el equipo en sí de distintas áreas del IPS, anunciaban medidas concretas, la remoción de todo el equipo, la renovación del equipo de mastología, una nueva persona que va a encargarse de la jefatura también. ¿Cómo van viendo que a raíz de lo que le pasó a su defendida, la señora Nancy, se dé este cambio? La verdad que, en primer lugar, antes de comenzar esta entrevista, quiero volver a agradecer, como signifiqué, en todos los medios, el hecho de que esta auditoría fue realizada con nuestra participación desde el inicio. Hemos contado con el llamado y nos han permitido acceder a absolutamente todos los pasos de la auditoría por medio de la Superintendencia de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y agradecer ese trabajo técnico muy pulcro, especializado y que llegó a estas conclusiones muy relevantes. Hoy nosotros vemos con buenos ojos dos cosas. Uno, el hecho de que se han adoptado por lo menos medidas no justificativas en el informe. El IPS presentó un informe en el que va a presentar un plan de mejoramiento. Y hoy esta conferencia de prensa con aparentes intenciones, bueno, parece ser un paso muy alentador. Sin embargo, como todos saben, el simple cambio de personas no hace que la estructura realmente mejore de buenas a primeras. En realidad hay muchas cosas por hacer y las personas que vayan a asumir esos compromisos tienen que comprender que en estos primeros días ya tienen que ir verificando las situaciones que representan graves vulnerabilidades al acceso a la salud pública y a la salud del asegurado, ¿verdad? Entonces no es una cosa fácil, no se solucionan los problemas solamente por el cambio de personas, sino con la adopción efectiva de medidas. Estamos hablando de que esta falla multisectorial a nivel de seguridad de las cirugías quirúrgicas no solamente arranca por quizás alguna falta de idoneidad en las personas, sino también por el desconocimiento que hay, la falta de capacitación que se da en los planteles médicos. No hay constataciones de que ellos hayan recibido algún tipo de capacitación para esta situación específica de la marcación que es fundamental. Claro, la lateralidad que le correspondía en esta y en otras cirugías que también vimos que ha pasado. Sí, o sea, no estamos hablando de una situación nueva, no estamos hablando de algo que no ocurrió nunca, sino estamos hablando de una reacción que se da a consecuencia de ya ser un caso reiterativo. O sea, es una buena primera medida. Vemos como una buena primera medida. Sin embargo, hoy esperamos que esas medidas de cambios también traigan arraigada la situación de mejorar el sistema. No solamente cambiar la persona, sino perseguir los efectivos cambios para que estas situaciones de vulnerabilidad realmente mejoren. Porque a mí me llamaba la atención justamente lo que resaltábamos del documento, el testimonio de esta doctora Dayanara, señalando que ella desconocía incluso como profesional que hay un protocolo de cirugía segura. Cuando el superintendente de salud me dice, no, ese protocolo existe ya desde hace bastante tiempo para diversos tipos de cirugías y su aplicación es obligatoria, tanto en los hospitales públicos, IPS incluyendo, como en los sanatorios privados. Hay incluso hacía un paralelismo, es como digamos la tripulación de un avión comercial, que más allá de que el piloto tenga miles de horas de vuelo,
sí o sí hay que hacer el chequeo previo y se tiene que cumplir sí o sí con ese ritual. Claro, exactamente. De hecho, en esto, los hallazgos que da este informe significan realmente que en todos los pasos previos, primero se constata que, como decía bien Natalia en su intervención, no hubo ninguna incoherencia, no hubo ninguna ambigüedad en la información de los estudios prequirúrgicos. En todos ellos se significaba que la mama que debía ser extirpada por la afectación del cáncer era la mama derecha. Claro. Cuando se hace el ingreso al hospital prequirúrgico, se hace la firma del consentimiento. Ese consentimiento decía expresamente para la extirpación por mastectomía de la mama derecha. Luego tenemos el proceso ya antes de la cirugía y allí es donde se complica la situación. Y ahí quiero parar, sí, ahí me quiero detener un poquito, doctora, para mencionar eso. Porque hoy yo le hacía la consulta también al doctor Roberto Melgarejo. ¿Quién cometió el error? ¿Quién da ese primer paso erróneo? ¿Quién da el primer tropiezo? En realidad yo no quiero hacer una atribución de responsabilidad, primero que nada, porque esto, como ustedes ven, es un procedimiento administrativo, que lo que denota es que hubo fallas. Claro. Hubo fallas en el sistema. No, absolutamente luego tenemos que verificar las responsabilidades individuales y eso va a ser objeto de una investigación posterior en el ámbito penal según corresponda, ¿verdad? Ya sea por acción penal pública o por acción penal privada. Okay. Entonces no quiero hacer una significación de decir esta es la persona, porque primero la mayoría del equipo médico interviniente eran médicos, entre residentes, jefes y encargados de los servicios. Pero entonces, en ese sentido, habían cadenas de responsabilidad jerárquica que han sido rotas. Sí. No podemos decir, no, solamente el residente hizo este procedimiento o no hizo el procedimiento, claro, y luego desconocer que estaba la encargada de la paciente, es decir, la médico tratante, que estaba el jefe de servicio, que estaban otras personas que también tienen una cadena jerárquica de responsabilidad y que todos ellos omitieron un procedimiento. Claro. Ahora, para que podamos delimitar el espacio de acción de cada uno de ellos, es necesario someter esto a una investigación acabada y que se puedan determinar los elementos para probarlo. Bueno, y cambio mi pregunta entonces, abogada. En el caso de ese error de lateralidad, que en términos simples se equivocaron de mama. Exactamente, ¿verdad? Así mismo. ¿Quién o cuál de los médicos es el encargado de hacer la marcación? En realidad no es que hay un solo médico que es el encargado. Tienen que ser, todo el equipo tiene que estar enterado de lo que se va a realizar. Por eso que se habla de una debilidad de la comunicación intraequipo en la cirugía. Claro. Entonces, si yo entro, te voy a poner una analogía porque me tocó a mí en un procedimiento personal, una operación de rodilla, y todos vienen a verte. Entonces vos ingresás a la sala de tu internación y ya viene una enfermera que te toma los signos vitales y te hace un checklist. Sí. El checklist se hace antes, en teoría, de entrar al quirófano y se hace con la participación consciente del paciente, claro, que te dice, este es el lugar, este es el lado, esta es la situación, acá es... Y eso ni siquiera se hizo en este caso. No se encuentran evidencias de que eso esté registrado y marcado de esa manera. Ya está registrado. Exacto. Sí. La marcación como tal de la zona que se va a someter a cirugía, perdón si suena muy bruta mi pregunta, doctora, pero ¿es una realización literal? O sea, ¿de verdad se marca la zona a trabajar? Claro, se marca la zona y también se marca el documento. Como le digo, hay un documento de checklist. En mi caso, por lo menos, yo me recuerdo perfectamente que era un cuerpito donde marcaban exactamente y luego venía el anestesista, y te marcan en el cuerpo. Tratante, mi médico tratante, y me explicó todo el procedimiento. ¿Y eso se hace ya estando en la marcación inconsciente del paciente? No. Todo consciente. Tiene que hacer un procedimiento prequirúrgico antes de entrar al quirófano. Luego, supongamos, vamos a pensar que realmente hay demasiadas cirugías y que entró en zona de quirófano y que podían estar realizando ese procedimiento. Entendámoslo así, aunque pudiera representar una contravención a las normas sanitarias que rigen, porque cada hospital tiene que tener un manual y tiene que tener las reglas claras de cómo realizar estos procedimientos. Entendamos que hubo
digamos, una de... saturación, y que ella entró a prequirófano y no pudo realizar, bueno, ya tuvo también una situación hipertensional, sí, y ahí es también, sí, donde ella ya no se encuentra consciente para ofrecer esas informaciones. Esos datos proporcionados. Y tampoco se encuentra evidencia de que se haya acudido al control de la información documental prequirúrgica, sino hasta después de haber cometido el error. Claro. Entonces, todas esas situaciones denotan hallazgos significativos que pueden ser objeto de relevancia penal y que vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias. Doctora, además, uno de los aspectos que a mí me parece sumamente delicado y que también destacaba la hija Natalia, es el hecho que nosotros esta mañana leíamos el informe y decíamos, ¿cómo puede ser que aparentemente hayan borrado parte del historial médico? Eso también se consignó en esta auditoría. Sí. Exactamente. Nosotros, ni apenas ha ocurrido el caso, iniciamos una acción pública, una acción penal pública ante el Ministerio Público de Fernando de la Mora, y accedimos a la documentación de la historia clínica y evidenciamos algunos errores, ¿verdad? Entonces, cuando colaboramos con la auditoría, también en la auditoría hemos mencionado eso, y la auditoría de salud lo que hizo fue incorporar a un perito informático para hacer el control del sistema, ¿verdad? Lo que nosotros queríamos es que tanto la historia clínica como en papeles físicos o en el sistema, porque hoy ya todo es a través de sistemas, pueda reflejar realmente de manera fidedigna, porque eso también es lo que dicen las normas sanitarias, que estos sistemas de registro puedan verificar información en forma cronológica y bien especificada todo lo que el paciente haya ocurrido. Entonces, lo que se verifica es que hay una vulnerabilidad en el sistema desde el aspecto de que se puede incorporar datos, adulterar datos, porque pueden ser borrados los anteriores. O sea, en ese contexto hay un usuario que ingresó, este usuario cargó una información y posteriormente borra la información anterior y carga una información distinta. Entonces, esa vulnerabilidad, que puede también ser objeto de una investigación posterior como una alteración de datos en busca de algún tipo de encubrimiento o de debilitar alguna teoría que pueda tener una connotación penal, es lo que también debe ser investigado. ¿Y se puede conocer el usuario que cambió? Se puede conocer el usuario ya yendo a procedimientos un poco más internos. O sea, a simple vista de un auditor pudiera resultar esto totalmente no observable. Pero con procedimientos de un perito, de una persona más idónea, sí se puede llegar a ese dato. Ahora, se hablaba de la necesidad de una investigación interna, administrativa. ¿Eso ya se hizo? ¿Está en curso? ¿Se va a hacer? ¿Y a cargo de quién o quiénes? En el caso de... Bueno, hay varias instancias. Por eso. Por un lado está esta instancia que es del Ministerio, que ya ha concluido. Por otro lado tenemos también la auditoría de salud de IPS mismo, donde también hemos solicitado intervención y no hemos obtenido ningún tipo de información. De hecho, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de las medidas adoptadas y por el informe propiamente tal, pero no nos han convocado, a pesar de haber presentado notas y solicitar la intervención a esa auditoría de IPS, ¿verdad? No la han escuchado otra vez a la señora Nancy, y bueno, lo cual también agradecemos, porque ella se ve bastante afectada por todas estas situaciones. Claro, no obstante, es muy importante escucharla, porque también se notan en esta auditoría de los relatos y entrevistas, se notan inconsistencias entre los momentos en que los doctores manifiestan encontrar la situación de error y el momento en el que ella se percata de la situación de la que está siendo víctima. Están estos procedimientos administrativos con los cuales buscamos que realmente se puedan adoptar las medidas de mejoramiento. Luego tenemos los procedimientos civiles, que están orientados a obtener algún tipo de resarcimiento en el caso que esto corresponda. Y también los procedimientos penales por la negligencia que ha sido constatada. Estamos hablando de un hecho de lesión grave, ¿verdad? Porque mala praxis como tal, pues en nuestro ordenamiento penal no figura como término legal. En realidad, yo no quisiera entrar en la calificación como tal, pero lesión grave refiere a la existencia de un dolo directo de primero o segundo grado mínimo. Y en el caso de la negligencia hablamos de que hay culpa. Y la culpa ya no es intención directa, entonces bajo esa consigna podría tratarse de una lesión
culposa, que también está penalizada en nuestro Código Penal actualmente. Entonces, como esos tecnicismos propios de tal dependen de más elementos probatorios y para no adelantar una calificación que posteriormente puede ser modificada, ya sea en cualquiera de ambos sentidos, existe una acción penal que puede ser ejercida y que va a ser ejercida en el tiempo prudencial cuando sea el momento. O de oficio por parte del Ministerio Público Sí, al recibir esta... En realidad, exacto, en realidad la situación como tal, en el caso de la señora Nancy, ella va a ejercer todas las acciones que estén a su alcance. Bueno, queremos hacer una pausa un ratito, abogada, le pedimos un tiempito por favor, porque a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema, vamos a estar hablando también de lo que tiene que ver. Bueno, continuamos con más puntos de vista y como decíamos antes de la pausa, Silvio, queremos compartir también lo que tiene que ver con esta conferencia que se daba en el transcurso de esta jornada en el IPS. Sí, coincidentemente con, digamos, la emisión o que haya tomado Estado Público el resultado de esta auditoría, las autoridades del IPS convocaron a esta conferencia de prensa. Habló el doctor Derlis León y otros... Sí, la doctora Irene Benítez, que es coordinadora de la gerencia de medidas del IPS INGAE. Compartimos. Algunas debilidades se basan sobre todo en la comunicación, en el control prequirúrgico, lo que mencionó el compañero de la marcación, en el control que se hace durante el procedimiento y al término del procedimiento. Entonces son errores que ocurrieron durante la cadena que se van a ajustar, necesitan también un control informático, que todas esas fichas estén informatizadas, también es una debilidad que encontramos. La trazabilidad, la supervisión también, por niveles jerárquicos que fueron también removidos de su cargo, como ya explicó el gerente de salud. Y un mayor control, sobre todo acompañado de herramientas informáticas que no puedan ser modificadas durante el proceso. Es muy importante también tener en cuenta la modificación de estos datos. Es importante entender que en algún punto las responsabilidades también son personales. Para eso el presidente ha indicado que a continuación esto sea sujeto de sumario administrativo y nuestro director jurídico ya está abocado a eso, ¿verdad? Entonces en ese punto, cuando acabe el sumario, vamos a tener todos esos detalles que estás mencionando y en este lapso de tiempo a nosotros nos va a permitir seguir ajustando esta situación. En algún punto, y lamentamos, los errores se han dado en un servicio hospitalario que tiene una productividad importante. Bueno, esta parte de lo que decía también el doctor Derlis León en la gerencia de salud, anunciando estos cambios que ya mencionábamos, Silvia. Es así. Doctora, ¿y qué opinión le merece esta posición o reacción de las autoridades actuales del IPS? Y bueno, en primer lugar es muy difícil escuchar y siempre me pongo en el lugar de las personas que fueron las víctimas porque muchas veces no hay acciones suficientes para paliar la vulnerabilidad a la que fue expuesta la persona. Tuvo que pasar todo esto para que se puedan adoptar estas medidas. Tuvimos que llegar hasta la emisión de un informe a una tercera institución. O sea, el IPS no fue capaz de emitir su propio informe de auditoría y adoptar medidas ya inmediatamente. Además de la exposición mediática misma de la persona, ¿verdad? Claro, de todas las formas. Está bien, son primeras medidas, son medidas que, como les dije, son muy alentadoras en el sentido de que podrían representar una primera acción, pero pasaron 3 meses desde la cirugía, 3 meses, para que se cambien los equipos médicos. Y otra vez eso, hoy por hoy, ¿garantiza realmente que las personas que van a ser sometidas a un procedimiento quirúrgico en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas de IPS realmente van a contar con la asistencia de personal que esté preparado, capacitado? Sí. Estaría bueno ver una lista de capacitaciones a las que les van a obligar a participar. Claro. O una cantidad de horas en capacitación en este sentido que van a obligarles a tomar. Abogado, usted decía hoy, Nancy, su defendida, sigue yendo
al IPS en Gavi a tratarse. Claro, recordemos que la enfermedad que a ella le convoca no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad que tiene un costo bastante elevado y ella es asegurada de la previsional. Y por supuesto, aparte de la mastectomía, ella tiene que acudir a realizar sus sesiones de quimioterapia y va a continuar asistiendo hasta que esté en remisión, Dios mediante, ¿verdad? ¿Hubo un cambio en la médica tratante? Sí, hubo un cambio en la médica tratante, igual... ¿Fue medida del IPS o decisión de la familia? No, por supuesto, decisión de ella, en primera instancia. Y por supuesto, representó un temor, una incertidumbre, el volver además del trauma, ¿verdad? El volver al hospital, volver a buscar una persona que le genere confianza, que le pueda acompañar en este trámite, que para ella no es algo mero, es algo bastante complicado sensible. Y bueno, es muy sensible. Gracias a Dios ella cuenta con el apoyo y la contención de sus hijos, de su familia y también de nuestra asistencia, que estamos tratando justamente, ejerciendo las acciones que correspondan, acompañar para darle la seguridad de que ella, donde tiene su seguro asistencial, pueda realmente cumplir a cabalidad su tratamiento con la mayor de las seguridades. Y estos médicos en definitiva fueron removidos de Ingavi, removidos de todo el sistema de IPS o... La verdad que nosotros, como les digo, nosotros nos fuimos convocados a la conferencia de prensa. Entiendo que ellos están mencionando que van a adoptar los procedimientos de sumario administrativo que son pertinentes para llegar al esclarecimiento de los hechos. Por supuesto que hay responsabilidades personales y que van a ser adoptadas seguramente las medidas para determinar esas responsabilidades, pero también hay algo que tenemos que mencionar. Cuando el informe pone la conclusión, dice una falla multifactorial. Sí. Y eso significa que hubo cuanto menos una desidia corporativa por parte del IPS. Y convengamos que el hospital de especialidades quirúrgicas no es un hospital que es independiente, depende del IPS central. Y debería de tomarse en cuenta este factor para que la cadena de supervisión jerárquica realmente llegue hasta las últimas consecuencias. No podemos siempre permitir que solamente se tomen las direcciones. Ciertamente la cabeza no siempre va a saber todo. Eso es algo claro. Sí. Sin embargo, ante bastantes repetidas situaciones donde estamos encontrando este tipo de fallas, creo que es muy importante que se haga un mea culpa de toda la cadena, en realidad. Y no solamente esperar como afectados que se hagan los cambios en relación a los equipos que a nosotros nos convocan, ¿verdad? Eso es algo también que hay que resaltar mucho de la familia de la señora Nancy Franco. Cuando recibimos el mandato de parte de ella es muy clara en querer llegar hasta la consecuencia que permita realmente que este procedimiento que ya le ocurrió determine la modificación de políticas públicas de salud que realmente sean en beneficio del asegurado. Entonces eso es lo que nosotros a través de este informe venimos a apoyar, a acompañar, a un poco también fortalecer la gestión de la Superintendencia de Salud, acompañándoles, agradeciendo esta gestión que fue buena, que determinó todos estos hallazgos que para nosotros son súper relevantes para la utilización en otros procesos. Totalmente. Y que efectivamente se pueda lograr que IPS mejore en cuanto corresponde, ¿verdad? Para los miles de asegurados que tiene la entidad. Ahora, en relación a ustedes, digamos, y a la familia afectada en sí, ¿cómo va a continuar ese proceso de seguimiento del caso? Bueno, nosotros estamos realmente abordando la causa desde los tres aspectos. El aspecto administrativo, tomando intervención en esta auditoría y también en la auditoría de IPS, aunque aún no hayamos tenido noticia de ella. Vamos también a impulsar y acompañar y tratar de ser un poquitito un órgano contralor en los sumarios hasta la medida en que se nos permita intervenir y también conocer, no solamente por el hecho de que hayamos sido afectados como víctimas, sino también en el proceso para que se pueda conocer por la ciudadanía si realmente se están realizando o no estos cambios que se están mencionando y se están alcanzando o no la imposición de las sanciones cuando correspondan. En el ámbito penal ya existe una causa penal abierta y también se van a ejercer las acciones penales correspondientes de acuerdo a estos mismos hallazgos, ya sean en el ámbito privado o en el ámbito público. Y en cuanto a
las medidas con relación a la prueba documental, vamos a decirle, que son también medidas y recomendaciones adoptadas en este informe de auditoría, vamos a acompañar, en el caso de que corresponda, el pedido de una investigación penal para deslindar cualquier tipo de responsabilidad que pueda representar un encubrimiento o una alteración de datos en un sistema informático. Totalmente. Bueno, vamos a estar dándole seguimiento en esas diversas áreas, diversos aspectos, también al caso abogada, y en nombre de nosotros, de parte de nosotros también hacia la familia, en tu nombre queremos agradecer por haber venido, por haber tenido también esa valentía, la familia, digo, de hacer el caso público, que no es para nada fácil, es sacar a relucir cuestiones de la intimidad de una persona en pos de justicia. Lastimosamente nos vemos obligados a tener que hacer eso hoy en día, Vanessa. Y la verdad que nosotros resaltamos mucho la valentía de la señora Nancy y de su hija Natalia y de toda la familia por realmente permitirnos beneficiarnos de esta situación, en el sentido de que este informe, esta parte de nuestra gestión está orientada justamente a buscar una mejora del sistema público de salud. No ser tratados como simples pacientes, son seres humanos que acuden con problemas muy graves, algunos que ponen la vida en manos de médicos que quizás están cansados, que trabajan con escasos recursos, que tienen millones de limitaciones, pero eso no justifica jamás el trato indigno a un paciente. Eso no justificaría jamás que se tomen medidas limitadas cuando se trata de la vida de otro ser humano. Entonces, la intención de la señora Nancy es hoy en día realmente que con este informe de auditoría se puedan dar esos cambios significativos. Nosotros vamos a seguir ejerciendo las acciones que correspondan, pero también queremos ejercer una presión social a tal punto de que otros asegurados realmente no vuelvan a ver, y que no sea que en un periodo saquemos un promedio de tiempo en los 3 casos más significativos que tuvimos en los últimos tiempos, y cuánto tiempo transcurrió uno tras otro. Que no volvamos a esperar 6 meses o un año para volver a ver una situación así. Tenemos que ver esos cambios y estos informes tienen que dar esos resultados efectivos. Totalmente. Abogada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por la visita de vuelta. Un gustazo. 19:45, vamos a hacer una pausa, pero En los últimos minutos de puntos de vista, Fer, televidentes también, para hablar del ámbito político, hay una convocatoria, una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Partido Colorado que hace precisamente el titular Horacio Cartes. Sí. Una sesión extra que se va a realizar el próximo miércoles, 17:30 horas, la siguiente semana. Informe de gestión, dice, del correligionario presidente de la República, Santiago Peña Palacios, a la Junta de Gobierno. Estará acompañado él por los ministros del Poder Ejecutivo. Entonces, su informe anual de gestión lo va a hacer inicialmente ante la Junta de Gobierno de la ANR y luego seguramente ante los legisladores en su momento, quienes ya cuestionaron de vuelta esta posición. Porque es primero como que un signo de darle prioridad al Partido Colorado antes que a su función constitucional de ir a rendir cuentas ante el Congreso Nacional. El informe que se presenta y se da a conocer el 1 de julio. Entonces, antes de eso, ya es el 3er año consecutivo que el presidente Santiago Peña primero va a rendir un informe de similares características ante la ANR, y semanas después o días después, en otros casos ha ocurrido, le da el mismo informe o un informe similar, un poco más técnico en algunos casos, con algunas modificaciones, al Congreso Nacional. Acá cuestionan los legisladores de la oposición que sean, en este caso, prioritarios o prioritaria dar esa respuesta al partido antes que a la ciudadanía en general. No está prohibido, pero ustedes ya ven ahí las prioridades del presidente, primero el partido y luego el Paraguay. Bueno, yo me opongo totalmente a eso, debería rendir cuentas primeramente ante la ciudadanía y después ante su partido. Ustedes que son representantes del pueblo, ¿es una falta de respeto? Considero que sí, que debería dar un informe más general a todo el país y luego al grupo partidario. ¿Es una acción genuflexa, senador? Es una acción que viene repitiendo desde el inicio, ¿verdad? Primero su partido y luego el país. Habiendo tantas prioridades, justamente ahora yo me estoy yendo al hospital de clínicas porque
Me están contando de irregularidades tremendas. Voy a ir a hacer un video allá a denunciar eso. IPS tardó tanto en cambiarle a ese presidente que sabíamos cómo estaba operando. 2 años y medio tardó en cambiarle al señor. Bueno, y ahora ojalá que tome cartas en el asunto sobre el hospital de clínicas, sobre tantas instituciones que están bastante olvidadas, mal manejadas. Debería encargarse de eso el presidente. Yo le insto, señor presidente, a que se encargue de las instituciones. No están funcionando bien. Bueno, ahí está parte del descargo también del senador José Oviedo. Es así, tenemos saluditos. Sí, señor, para cerrar de a poquito queremos saludar a nuestra querida compañera, productora también del PRIDA, y gracias también por estar siempre con nosotros, por soportarnos acá en el programa. Así nomás. Bueno, ¿vamos cerrando? Sí, vamos cerrando puntos de vista. ¿Será hasta mañana, señor?